Muy bienvenidos, aquí estamos en una nueva edición, otro capítulo de Cátedra de Estilo, esta cita semanal que les proponemos cada martes al atardecer como un pase VIP para descubrir el lado sofisticado de la vida cotidiana. Saben que para ello convocamos cada semana a referentes del ocio inteligente que tienen en común su apuesta por la creatividad y la innovación. Y justamente ese va a ser el eje de nuestro programa de hoy, que va a reflexionar sobre una tecnología que a priori puede parecer de ciencia ficción, pero que en realidad está más presente en nuestra vida cotidiana de lo que nosotros nos damos cuenta. Estamos hablando de la impresión 3D en 3 dimensiones. También se habla de manufactura o fabricación por adición. Según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo, el mercado de la tecnología 3D se expande a un ritmo vertiginoso, tanto así como el 37% anual. Muchos hablan inclusive de que se refieren a esta revolución digital como una especie de upgrade de la revolución industrial tan disruptiva. Justamente es esta posibilidad de empoderarnos. ¿Por qué? Porque a medida que se va extendiendo su uso, estas impresoras 3D ya están aquí listas para que las incorporemos a nuestra vida cotidiana. Ya no son una tecnología únicamente propia de laboratorios de investigación y desarrollo de universidades o de grandes compañías. También están al alcance de la mano de las pymes y también de los usuarios finales. ¿De qué se trata la impresión 3D? Básicamente de reproducir en 3 dimensiones un modelo diseñado en 2 dimensiones en la computadora. Nuestra invitada de esta tarde nos va a contar un poquito más, no solo de qué se trata concretamente esta tecnología, sino de su aspecto realmente más novedoso y también más ubicuo, porque gracias a la tecnología 3D se pueden imprimir desde terrones de azúcar hasta colecciones de moda, desde piezas para aviones, hasta partes para automóviles, desde prótesis, huesos humanos, muelas, hasta comida para astronautas. Básicamente funciona de manera digital y on demand, y por eso también se alude a la tecnología 3D como una vía para el empoderamiento del usuario final, del consumidor. Y aparece aquí esta palabra en inglés que se dice prosumer. ¿Prosumer qué es? Es la mezcla, la combinación. Algunos dicen que es el maridaje perfecto entre el consumidor y el productor, porque cada uno de nosotros, en la medida en que se vuelva más accesible en términos de costos fundamentalmente, de familiarización con esta tecnología, cada uno de nosotros decía, vamos a poder tener estos dispositivos en nuestro hogar. Y hay quienes dicen, bueno, se rompe un vaso, no vamos a ir al bazar ni al supermercado a comprar uno para reponerlo. Lo vamos a imprimir en casa. ¿A ustedes les parece de ciencia ficción? Hace poquitos días, ayer nomás o antes de ayer, se celebró en París una nueva edición de la Semana de la Moda Otoño-Invierno. Y allí nuevamente dio la nota la diseñadora holandesa Iris van Herpen, que es una de las pioneras en buscar justamente el equilibrio entre la faceta artesanal del diseño de indumentaria y la innovación tecnológica, porque ella ha presentado colecciones y lo hizo, ya les digo, en esta reciente pasarela y runway en París. Presentó una colección prácticamente al 100% marcada, atravesada y caracterizada por los diseños 3D. ¿De qué habla esta novedad? Habla de otra de las características de la impresión 3D, que tiene que ver con el cruce colaborativo entre artistas, científicos y tequis. Y después sí, nos vamos a zambullir a pleno en la conversación con Carmen Baselga. Ella es una interiorista, arquitecta y diseñadora española, curadora para Más Datos de 3D Imprimir el Mundo, una exposición que hace foco en la revolución que esta tecnología
implica para la sociedad y que va a cortar cintas en Fundación Telefónica Argentina esta semana, el viernes, para más datos. Ya les conté que hoy nos está acompañando nada menos que Carmen Baselga. Ella es una arquitecta española con una larga y prestigiosa trayectoria en su país y es la curadora de 3D Imprimir el Mundo, la exposición que a partir de este viernes, de esta semana, el viernes 6 de julio, se inaugura en Fundación Telefónica. Bienvenida, Carmen, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bien, muy bien. Conté un poquito como con vos presente y bueno, faltándote quizás un poco el respeto o en un alarde Seguro que no. De arrojo de mi parte, ¿en qué consiste la impresión 3D y por qué es tan o más disruptiva? Dicen algunos, y vos me dirás si acordás o no, de lo que significó la revolución industrial para la humanidad, para la sociedad, la civilización. Bueno, pues la impresión 3D en sí no es ni más ni menos que lo digital convirtiéndose en materia. Realmente es disruptiva y realmente supone una nueva revolución, una revolución industrial, o incluso nosotros hemos llegado a llamarla, Héctor y yo. Héctor Serrano es coautor conmigo o sea, es responsable junto conmigo de esta exposición. Entonces la hemos llegado a llamar contrarrevolución incluso en algún momento dado, porque tiene algo, o sea, es completamente novedosa, tecnológicamente nos obliga a ver las cosas de otra forma. Sin embargo, también tiene algo de recuperación del pasado, en el sentido de que la forma de producir cambia y parece que encontramos similitudes en cómo se vivía antes de la industrialización. Vuelve la producción un poco a los hogares. Antes se producían en las casas, pues se tejía, se realizaba desde el jabón, se tenía la propia agricultura, se tenía todo en las casas. Luego vino la industrialización y se salía de casa a trabajar. Y ahora parece que estamos en una etapa en la que vuelve. O sea, es como que se atomiza las fábricas y las grandes fábricas pueden llegar a convertirse a pequeñas fábricas en nuestros hogares, ¿no? Para la producción on demand, básicamente, ¿verdad? Nosotros también en la introducción contábamos esto, que bueno, no está muy lejano el día en el que, no sé, se nos cae un vaso, se rompió, y no tenemos que salir a procurarnos la reposición en ningún almacén, ni bazar, ni tienda. Podemos simplificar desde eso hasta las prótesis, hasta que ya contamos huesos humanos, muelas, piezas de aviones, hasta el infinito y más allá. Propone la tecnología 3D, la impresión 3D. Hasta piel humana. Tenemos un ejemplo en la exposición de un prototipo de piel humana que ha desarrollado una empresa investigadora española en este caso, bueno, pues que ha conseguido ya con muy buenos resultados, pues para gente que necesita implantes a partir de células de estas personas, por ejemplo, pues quemados, o gente que ha tenido accidentes de moto, que sabes que la piel también queda como quemada o queda. Entonces consiguen imprimir tu propia piel. De momento les faltaba perfeccionar lo que era la porosidad y la vellosidad, pero por el resto ya se puede imprimir piel humana. De momento este tipo de cosas se hacen de forma más manual, pero bueno, es un gran avance. Esto es lo que se llama bioimpresión, y luego a otros niveles, pues más a nivel de otro tipo de objetos, como comentabas tú al principio de lo que me estabas diciendo. Cada vez es más cotidiano la idea, por ejemplo, de un vaso. Se nos rompe un vaso y lo imprimimos. Estamos en un momento que eso todavía es caro, que decir que es más barato bajar al bazar de abajo y comprarlo. Pero si nos paramos a pensar realmente detrás de lo que hay detrás del vaso que hay en el bazar, que hay un montón de kilómetros desde, no sé si se produjeron en Asia, por ejemplo, donde se almacenaron, el combustible que hizo falta para traerlos hasta aquí, realmente hay muchísimo gasto.
Entonces, en la medida que la impresión 3D sea cada vez más accesible económicamente, pues al final resulta que es un medio muchísimo más sostenible, porque lo que viajará o lo que viaja en este caso es la información, viaja la información digital. Entonces no hace falta almacenaje porque, como bien decías antes, se puede producir bajo demanda, con lo cual no hace falta utilizar más material que el que tú necesitas para producir ese vaso o esos vasos. Incluso en la propia producción, el polvo, en el caso de las máquinas que llevan polvo, otras resinas, otros materiales, se puede reutilizar para la siguiente impresión, o sea que es que no se desperdicia nada. No hace falta grandes almacenes, con lo cual también el aspecto de las ciudades probablemente también cambiará a la larga. Estos espacios industriales pues ya no tendrán, no tendrán ningún sentido. Entonces, realmente pues va a afectar en muchísimos aspectos, ¿no? Desde el cotidiano mínimo, desde el vaso, que hoy por hoy no es rentable, pero yo creo que a la larga no será rentable a todos, hasta los físicos, el ejemplo de piel que te ponía antes, o en prótesis, por ejemplo, prótesis de hueso, rodilla, caderas, dentales, eso ya hoy por hoy es una realidad. El gran paso, digamos, de la impresión, cuando realmente ha tenido, se está viendo que realmente tiene más interés y que es más importante de lo que podía parecer, es cuando se ha empezado a utilizar ya no como una pieza para hacer un prototipo, que era como se usaba al principio, sino como un producto ya acabado para el uso. Carmen, les recuerdo, estamos aquí conversando con Carmen Baselga, que es curadora de la exposición 3D Imprimir el Mundo, que va a estar pudiéndose visitar en Fundación Telefónica, allí en la calle Arenales 1540, a partir del 6 de julio y hasta el 7 de diciembre. Tengo entendido que, bueno, esta exposición, como suele suceder, tiene un recorrido que ya se pudo ver en otros lugares del mundo. ¿Querés anticiparnos un poquito? Sé que están en pleno proceso de montaje, pero bueno, ¿cuál es la estructura, el guión curatorial de esta exposición? Bueno, la exposición está estructurada en 4 áreas. La primera, hemos ido combinando también una forma de contar. En todo momento el objetivo ha sido ser bastante didácticos, porque lo que intentábamos era transmitir al público, o sea, quitar los miedos que nosotros mismos, yo la primera, teníamos hacia una tecnología que no sabíamos bien hacia dónde nos llevaba. Entonces resulta que la tenemos más cerca de lo que creemos y es más fácil de lo que también nos imaginamos. Entonces, como queremos transmitir esto al público, hemos estructurado la exposición en 4 áreas. En la primera, que hemos llamado del Vital Átomo, es donde por medio de una instalación pues más de corte artístico, expresamos lo que significa esta tecnología, que es, bueno, pues básicamente lo que decíamos antes, convertir lo digital en materia física. Entonces, pues es un poco sorprender, emocionar al que entra y transmitir, o sea, que se quede con esto interiormente y entonces pasar ya a cosas más concretas. Pasamos a una zona donde explicamos en un mural de forma muy esquemática las diferentes máquinas, los diferentes tipos de tecnología que hay. No es una exposición de maquinitas, es una exposición de objetos que se pueden ver y a mí me hubiera encantado que se pudieran tocar. Lo que pasa es que están protegidos porque al final pasa mucha gente por ahí. Pero ya lo veréis porque llama mucho la atención. Las texturas son muy poco habituales a lo que estamos, o sea, a lo que estamos familiarizados. Entonces pasamos a esta zona de la explicación de las máquinas, a una zona donde explicamos los 10 principios de la impresión 3D, que es también con muy poquito texto y con unos objetos. Vamos un poco por estos 10 principios explicando en qué consiste la impresión 3D y, digamos, una vez ya hemos hecho entender esta tecnología, pasamos a la zona de los objetos. Entonces, donde ahí tenemos desde una reproducción de una cabeza de Nefertiti, que además fue escaneada ilegalmente. También quería decir que el criterio de selección
de objetos para esta muestra estaba también mediatizado por... O sea, buscábamos que cada objeto tuviera una historia detrás, más allá porque objetos impresos en 3D hay muchos, pero detrás de cada uno de ellos conviene leer, hay muy poco escrito, lo hemos hecho todo que es muy visual, pero conviene leerlo porque es interesante. Entonces, cuando pasamos esta parte objetual que hemos llamado la huella tridimensional, tenemos aquí una estructura de 7 subespacios donde en cada uno de ellos hablamos de hacer sostenible. Por ejemplo, pues hay una serie de piezas que nosotros utilizamos para explicar este concepto de sostenibilidad o aprender haciendo, pues todo lo que tiene que ver con educación, nuevo medio, nuevos lenguajes, lo que tiene que ver con arte, también temas de arquitectura, tocamos un poco todo el tema de la medicina, hecho a medida es otra de las secciones, hecho a medida pues en el más amplio sentido de la palabra, donde puedes ver desde un zapato hasta la piel que comentábamos antes, un zapato, pero que son cosas ya muy reales, que tú te puedes, es una marca americana que tú entras en su página, te descargas con el móvil, lo puede hacer cualquiera que tenga un móvil, no tiene ninguna complicación, te escaneas el pie y tú envías el escáner de tu pie y eliges pues un tipo de suela, un color, una textura, con lo cual ese zapato está hecho a medida, no solo desde el punto de vista estético, no es solo el concepto de hecho a medida como antes que era un traje o algo más exterior, sino también en el sentido pues más saludable, ¿no? Porque será un zapato ergonómico, o sea, es tu zapato por todos estos motivos. Justamente eso está en el corazón de la propuesta curatorial, que es mostrar el impacto real y concreto que tiene la impresión 3D en campos muy, muy cercanos a la vida cotidiana, porque quizás en el imaginario del común de la gente está asociado con, no sé, con laboratorios de investigación y desarrollo de universidades, de grandes compañías, pero en realidad ya tiene una aplicación concreta en las pymes y bueno, en la medida, como vos decís, que se extienda y que sea más accesible esta tecnología, va a estar realmente, va a ser como un device más que tengamos en el hogar. Sí, igual que en un momento, bueno, pues igual que tenemos el microondas y a lo mejor en ningún momento llegamos a pensar que tendríamos un aparato así en casa, pues existirá este tipo de electrodoméstico, por llamarlo de alguna forma. Lo que también es verdad es que nosotros en casa no vamos a tener todos los materiales posibles para poder imprimir todo. Entonces hay una serie de centros, lo que ahora un poco son los Fab Labs, serían un poco que son espacios donde la gente puede ir, imprimir, son espacios normalmente colaborativos, donde te puede enseñar otra persona a manejar o a diseñar algo, a imprimir, tú pagas el material o pagas lo justo. Entonces, en estos espacios son un poco el embrión, llamamos, de los centros comerciales del futuro. De alguna forma tú te podrás elegir en internet pues un bolso que te gusta, te lo llevarás digitalmente en un pen, te irás a un Fab Lab y dirás, me imprimes este bolso en la piel no sé qué o lo que sea, que no será piel verdaderamente, serán X materiales. Y entonces tendrás este objeto, lo comprarás después de habértelo además personalizado tú, porque esa es otra de las grandes ventajas, que el mismo bolso nunca no tendrá por qué ser el mismo para ti o para otra persona, siempre te permite la personalización sin por eso tener un coste añadido. Claro, es interesante cómo apuesta al empoderamiento del prosumer, ¿no? Que es como en la cadena evolutiva, quizás la instancia que sigue al consumidor. Esta cuestión de estar involucrado y tomar las decisiones con relación a los objetos que acompañan. Sí, es un poco el concepto de prosumer, ¿no? Que es la fusión de consumidor y productor, que es un poco lo que yo decía antes, de volver un poco a antes de la revolución industrial al artesanado. O sea, estamos en una etapa de una especie de artesanado digital, pero es un poco lo mismo. Tú produces lo que consumes y hay mucha producción casera, ¿no?
Te pregunto y deduzco la respuesta, pero lo interesante es que lo cuentes vos, que también supone la tecnología de impresión 3D un cambio de paradigma con relación a los trabajos, los oficios, las profesiones del futuro, porque algunos detractores que nunca faltan pueden llegar a decir, bueno, pero si todos vamos a poder salir o a producir lo que necesitamos o llevarlo a estos centros de manufactura por adición. Entonces hay empleos enteros que van a desaparecer, pero en realidad no estamos viendo el lado luminoso de la luna, que es todas las demás especialidades y especializaciones que van a surgir, ¿verdad? Como claro, diseño de software. Exacto, realmente surgen a raíz de aquí surgirán nuevas profesiones y desaparecerán otras. Yo creo que en la etapa del cambio de paradigma seguramente caerán muchas profesiones por el camino, pero también es verdad, hay una reflexión muy interesante hay una zona que se me ha olvidado comentar antes en la exposición, que es el final, donde hemos hecho una entrevista a 8 grandes expertos, pero no especialmente en impresión 3D, vinculados a diferentes temas. De alguna forma sí que tienen un vínculo con la impresión 3D, pero pues también desde el punto de vista de la sociología o la empleabilidad, o un poco pues que nos dieran su opinión desde el punto de vista económico. Entonces hay un investigador en concreto que era un profesor de robótica, que él decía que realmente el salario como tal existe desde desde la revolución industrial o así, que realmente antes era pues otra forma de pagos, de cambios, que a lo mejor luego en la historia del hombre el salario tal y como lo conocemos, o sea, los sueldos, pasa a ser una anécdota, es una forma que tenemos en este momento, que lo que pasa es que no se nos ocurre de momento otra forma de verlo y nos da miedo. El empleo es verdad que va a haber cada vez menos y tendremos que repartirlo, ¿vale? Pero seguramente es que habrá que repartir también la riqueza de otra forma, no sé bien cómo, pero... Sí, bueno, también hay muchos estudios que señalan que habrá menos empleo e iremos hacia sociedades de ocio. De ocio, sí. Y allí también hay oportunidades de negocio. Claro, sí. Bueno. Les recuerdo, estamos hoy aquí en Cátedra de Estilo conversando con Carmen Baselga. Ella es la curadora de 3D Imprimir el Mundo, la exposición que corta cintas este viernes en el espacio de Fundación Telefónica en la calle Arenales 1540. Y que el mismo viernes, tengo entendido, va a haber una charla, una conferencia inaugural, ¿verdad, Carmen? Eso es, el viernes a las 18, tengo entendido. A las 6 de la tarde. Es una charla, pues es un poco una especie de making of de la exposición, cómo surgió la idea y un poco cómo pudimos llevarla a cabo. Y bueno, pues un poco el éxito que ha ido teniendo. Porque contemos que arrancó, obviamente, en Madrid, ya estuvo en Perú esta exposición, sí. Ahora va a estar hasta principios de diciembre en Buenos Aires y después tiene otro recorrido por Latinoamérica, ¿no es cierto? Todavía va a Chile y de ahí va a México y... probablemente a algún país más de aquí de Latinoamérica. O sea que... Sin ánimo de spoilear lo que va a ser el eje de la conferencia inaugural, pero ¿cómo surgió esta exposición? ¿Por qué poner el foco y llamar la atención y despertar conciencia sobre la importancia y el impacto que ya tiene y que puede llegar a tener y que va a tener la tecnología de impresión 3D, Carmen? Pues en realidad surge de inquietudes personales, tanto de Héctor como mías, que empezamos a investigar en el tema, y realmente este proyecto nace para una institución nosotros somos de Valencia, en España, y nace para una institución de allí, para un museo en concreto. Por azares de la vida estaba programada, o sea, teníamos firmado el precontrato, pero de repente cambió la dirección
y esta exposición fue rechazada. Lo que nos llevó primero a desmoralizarnos y luego a decir, no, hay que sacarla adelante, porque es que además seguíamos leyendo cosas, viendo referencias y viendo que no podía quedarse ahí. Entonces, pues bueno, hicimos unas visitas, tuvimos una reunión en Fundación Telefónica y el proyecto gustó y lo apoyaron y se llevó adelante. Entonces, este fue un poco el inicio. Pero vamos, yo siempre pienso que si se hubiera quedado en Valencia, se hubiera quedado ahí, no hubiera salido más, ¿no? Entonces, quizá vuelve a Valencia por otra puerta algún día, no sé. Pero fue un poco el origen. En la tanda conversábamos un poquito y me gustaría que profundicemos sobre la dimensión educativa que tiene la exposición, que bueno, ya es como una marca de agua, un sello de la casa de las muestras que se organizan en Fundación Telefónica, pero que está muy presente y tiene y hace mucho sentido con el eje de esta muestra, ¿no es cierto? ¿Por qué, sí, Carmen? bueno, también porque la exposición se identifica por varios motivos bastante con el ideario de Fundación Telefónica, por el propio hecho de ser tecnología, de ser innovación, y esto lo lleva Fundación Telefónica en su propio ADN. Y luego, el tema de la educación realmente es porque es una tecnología que realmente nosotros tenemos que aprender a poner la cabeza de otra forma para convivir con ella. Tenemos que aprender a manejar las herramientas y tenemos que aprender también a pensar de otra forma. Entonces hace falta que haya centros donde de alguna forma nos vayan acercando esas herramientas por medio de talleres, en el caso de Fundación Telefónica, y no sé, aproximando y ayudarnos a entender y a ir cambiando esta forma de pensar y a aprender a utilizar la tecnología en sí. Vale la pena en este punto que resaltemos que si bien hay, como es habitual en las exposiciones de Fundación Telefónica, visitas guiadas durante todo el proceso y la duración de la muestra, particularmente se refuerza esto durante las vacaciones de invierno con una agenda de actividades para compartir en familia, que potencia la característica de la exposición, que ya de por sí es interactiva y lúdica, pero en este caso a través de espectáculos y actividades de robótica, tengo entendido, y otras cuestiones que en la programación apuntan justamente a, bueno, que los más chicos sí, bueno, lo tienen ya quizás un poquito incorporado, que se familiaricen, y también que quienes no somos tan chicos le perdamos el miedo y dejemos de mirarlo como una cuestión de ciencia ficción, y que unos y otros, es lo que vos decís, abramos la cabeza a este agente de cambio que es esta tecnología, ¿no es cierto, Carmen? Sí, yo creo que sí, que realmente no es solo porque además yo creo que además precisamente los más chicos nacen ya dentro de este contexto, van a ir aprendiendo. Y bueno, es necesario ir aproximándoles para que manejen las herramientas pero nosotros es que además hemos de cambiar nuestra forma de pensar, los que ya somos adultos. Entonces yo creo que es interesante no solo por el tema de los niños, que habrá talleres todas las mañanas, según tengo entendido, en Fundación Telefónica, sino también para los que... De hecho, la exposición tiene un poco ese enfoque que, bueno, es un poco pues para todos los públicos. Lo que queríamos era que fuera muy fácil de entender para un niño, para una persona mayor, muy mayor, o para cualquier persona que no esté nada familiarizada con la tecnología. Y también la gente más especializada o que le gusta más el tema más ingenieril o específico de tal, también puede ahondar bastante porque tiene mucho contenido, tiene bastante profundidad. Tienes como diferentes estratos, tú puedes llegar hasta donde desees. Contábamos en la introducción, en el primer bloque del programa, que según unas estadísticas, un informe reciente del Banco Interamericano de Desarrollo, el mercado de la tecnología 3D es uno de los que tiene una tasa de crecimiento anual más vertiginoso, cercano al 40%. Vos, Carmen, ¿crees? A ver, vamos a ordenarnos. Primero, ¿cualquier material se puede utilizar para imprimir en 3D? Ahora se están utilizando ya bastantes materiales. Lo que
Ocurre es que las impresoras de uso doméstico, por ejemplo, pues normalmente solo están trabajando con un material, varios colores, pero un solo material. Son las máquinas más sofisticadas las que permiten trabajar con materiales de más, pero ahora ya se puede imprimir porcelana, metal, como piedra, cemento. Hay un montón de posibilidades en cuanto a materiales. La simultaneidad a la hora de imprimir materiales es más compleja porque también tiene que ver con las diferentes temperaturas a las que funde cada material, pero sí que hay empresas ya que Stratasys de hecho hizo una zapatilla completa desde la suela hasta las diferentes partes de la zapatilla, con diferentes materiales y colores. Entonces lo que pasa son grandes máquinas muy específicas, no estas pequeñas, pero sí que ya podemos prácticamente en cualquier material. ¿Cómo fue que vos te volviste una fan de la tecnología de impresión 3D, Carmen? Pues al principio fue pura curiosidad realmente, a partir de unas impresiones que me mostró un amigo que es arquitecto. Empezó a trabajar piezas de joyería a partir de piezas de arquitectura. Entonces me hizo pensar en los cambios de escala, o sea, de repente simplemente él lo hizo porque en ese momento no tenía trabajo como arquitecto. Entonces te das cuenta al final cómo la creatividad y cómo este espacio, el espacio digital, es tan amplio y tan... O sea, que puedes hacer prácticamente lo que quieras, ¿no? Solo te limita tu imaginación. Entonces, a partir de ahí, y coincidí con Héctor, ambos somos profesores de diseño de espacios expositivos, y él sí que había trabajado algunas piezas con impresión 3D. Entonces empezamos a hablar sobre este tema y empezamos a investigar de una forma, pues, por pura curiosidad, y empezamos a meternos, pero de ahí vino. Es cierto que esta tecnología no es tan novedosa en términos de que sus inicios se remontan a 30 años atrás. Sí, en realidad fue en los años 60 cuando se hizo el primer experimento y se consiguió solidificar un trozo, o sea, una resina líquida en un cubo por medio de dos haces dos rayos láser de diferente longitud de onda. Hicieron que en su intersección se solidificara la resina. Entonces, digamos que esa fue como la primera piedra. A partir de ahí se empezó a desarrollar, se vio que eso era posible. Entonces, digamos, por marcar otro hito importante sería en el año 87 la máquina de 3D Systems, que saca una máquina para imprimir en 3D, pues que ya imprimen resinas a gran nivel. Entonces a partir de ahí pues empieza todo el desarrollo. Esos años 80, año 87, a partir de ahí. ¿Y hoy en qué estadio está el desarrollo de esta tecnología? Porque tengo entendido que también se pueden imprimir alimentos, ¿es verdad? ¿Medicamentos? También. Avanza muchísimo, y de hecho pues cada vez se genera de un año para otro. Creo que este año el informe decía que se habían vendido, me parece que el doble de impresoras 3D que el año anterior, de las de uso doméstico. En la industria ya, en muchas partes de la industria está ya bastante implementado. Perdona, ¿qué era lo que me habías preguntado? La aplicación en gastronomía, en medicina. Sí, en gastronomía, por ejemplo. Sí, en gastronomía lo que ocurre es que es muy llamativo en gastronomía, porque todos imaginamos un poco pues la comida puesta en el plato después de imprimir, darle a un botón. Pero realmente es más complicado. De momento lo que se consiguen son cosas formas más atractivas, pero mezclas, o sea, al final es una especie de... no sé cómo lo llamáis aquí, manga pastelera sofisticada. O sea que no deja de ser
No, realmente, lo que pasa es que al ser información digital, tú digitalmente puedes inventar lo que quieras. Realmente hay grandes experimentos estéticamente muy interesantes hechos con azúcar, con chocolates, que se pueden ver también en la exposición. Hay una mesa con 4 platos, con proyecciones, con diferentes experiencias con alimentos. Pero realmente no pasa de ser un poco un divertimento, algo más estético que realmente. Entonces sí que hay alguna experiencia con alguna empresa americana hace pues un par de años o así. Empezó a trabajar con células de vaca para crear carne, filetes de carne de vaca sin sacrificar a la vaca. Entonces, esto es lo que empieza un poco a poner un poco los pelos de punta, ¿no? Sabes, si eso llega a pasar, ¿qué pasa, no? Es un poco... Esto no ha sido todavía legalizado, lo han conseguido hacer, pero claro, todo eso detrás es otra de las cosas que cuestionamos con la exposición, en otra de las secciones que hemos llamado Nuevo Juego, Nuevas Reglas. Claro. Todo lo que es la normativa, las reglas, hay que revisar todo. De repente es que nos cambia completamente las reglas del juego. Entonces, pues eso, en alimentación se puede llegar muy lejos, pero de momento está pues, casi como algo creativo, casi como arte comestible, diría yo. Ok, y en tu campo, en la arquitectura, ¿cuáles son los Pues usos que más te han sorprendido? Hay bastantes más avances de lo que uno se cree cuando empiezas a ver. Yo creo que la primera casa que se imprimió fue en China y me parece que fue en 2009 o por ahí, o sea que hace bastante tiempo. Y luego ya cada vez hay más experiencias de este tipo. Nosotros hemos trabajado también en este proyecto de la exposición en colaboración con el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña, porque ellos han investigado bastante sobre este tema, han desarrollado unas impresoras de gran tamaño que son para pues, una especie de brazos mecánicos para construir a pie de obra, para imprimir a pie de obra. Han desarrollado también unos aparatitos pequeñitos que ellos llaman los mini builders, que son como para hacer acabados dentro de la obra. O sea que todo va apuntando a que esto es una realidad. En la propia exposición hay un ejemplo de una casita en Holanda, en Ámsterdam, de una zona, un jardín, una zona pública que está hecha pues para que puedas entrar a leer o para... es un espacio público. Entonces tenemos una pieza a escala real, que es bastante grande, pues yo creo que será como casi de 1 metro cúbico. Y luego tenemos la maqueta de la casita que se puede ver ahí, o sea que realmente cada vez es más real. Carmen, ¿tenés una impresora doméstica? No, yo no tengo. No tengo, pero sí que me gusta, soy usuaria, me gusta mucho además todo lo que es la joyería de impresión 3D. Lo que pasa es que o la cojo y la llevo a imprimir o la pido impresa. Tú puedes entrar en las plataformas que hay cosas que te las puedes bajar gratuitas y llevarlas a imprimir, o las puedes comprar y te las envían. Y cuesta prácticamente casi lo que cuesta el material. Entonces muchas veces el propio anillo te dan la opción de hacerlo pues en una resina tal, puede ser a lo mejor en metal, en bronce o en metales, si son más, ¿no? El mismo anillo puede costarte 20 euros o puede costarte 300 según sea el material. Entonces sí que soy usuaria en ese sentido. De las 4 áreas temáticas de la exposición en Fundación Telefónica, ¿cuál es tu favorita? Pues yo creo que es muy... La zona de los objetos es muy... te atrapa mucho porque realmente el objeto en sí te lo dice todo. Si además te lees la cartela, que es muy poquito, con esa información acabas de completar. Y además me parece que son objetos que como van a formar parte de la prehistoria de la impresión 3D, sí, serán objetos que serán iconos de esta etapa, o sea, que más de uno que adquiramos estos objetos, que además buena parte de ellos no son caros porque los materiales tampoco lo son,
tendremos luego una pieza que será un poco, pues, es una pieza histórica, ¿no? Entonces, la parte objetual, yo creo. Aunque la parte de las entrevistas, me parece que, yo creo que con esas dos partes te completa. La parte de las entrevistas va directa al corazón, porque escuchas a cada uno de ellos, como saben tanto, además de sus temas, y vas cogiendo la información. Nosotros no hemos querido dar una opinión propia, y lo que hemos hecho es poner sobre la mesa todo lo que hay, ¿no? Era un poco como la llamada que comentaba al principio, no tengamos miedo, hay esto, ¿vale? Entonces, para que cada cual se haga su idea, haga su reflexión y bueno, y pase un buen rato disfrutando de la exposición en sí. Quedan invitados entonces todos a la exposición 3D Imprimir el Mundo, que cortacintas, como les conté, este viernes 6 de julio en Fundación Telefónica, en la calle Arenales 1540. Se extiende hasta el 7 de diciembre, pero no esperen hasta último momento porque van a querer volver. Así que van a necesitar tener un poquito más de tiempo en la agenda y aprovechen especialmente, insisto, las vacaciones de invierno para acercarse y disfrutar en familia los espectáculos y experiencias lúdicas y creativas que ha programado la gente de Fundación Telefónica. Son todas gratuitas, vale recordar, de lunes a sábado de 11 a 20:30. Y finalmente, si la quieren ver en acción y en vivo y conocer un poquito más del making of de la exposición, Carmen Baselga va a estar dando una conferencia inaugural este viernes a las 6 de la tarde. Si no se pueden acercar hasta Arenales 1540, va a haber transmisión por streaming desde Facebook Live, así que no tienen excusa para quedarse afuera del futuro que es hoy. Carmen Baselga, gracias por haberte acercado hasta Cátedra de Estilo. A ti, muchas gracias. A ustedes no me queda más que agradecerles la compañía, desearles una muy buena semana y compartir el consejo de cada martes. Hagan lo que hagan, que sea con estilo. Chao.